Sí, pues no está cargado el enlace, lo voy a agregar al tiro mientras llega más gente. El otro día estaba pensando lo mismo, si había cargado o no las presentaciones. Ahí está. Cerca. Ya, ahí apareció entonces la presentación de método de lazo, de lo que hemos estado conversando entre ayer y hoy. Ya, profe, gracias. Entonces está introducción, nudo, lazo, programa, software, material de clase. Bien, volvemos entonces a donde estamos parados. Ah, ya estamos compartiendo ya. ¿Ustedes están mirando la presentación en este rato? Sí, profe. Sí, profe. Bien, vamos ahora a iniciar otro tema. Vamos a empezar a trabajar hoy día con amplificadores operacionales. Bueno, el amplificador operacional es una pastillita, así como del tamaño del dedo gordo, que es triangular, es como lo que está acá, una cosa que debe medir 1,5 centímetros, así como de largo, y 1 centímetro, quizás menos de 1 centímetro de ancho. Es una pastillita negrita que tiene 8 pines, que son los que ustedes están viendo acá. Esta pastilla, que es un desarrollo tecnológico ya de hace 50 años, la verdad es que estas cosas aparecieron por allá por el año 70, en que se empiezan a masificar, incluir, y hacen que finalmente hubiésemos pasado de la electrónica digital a una electrónica más analógica y de volúmenes grandes a volúmenes más pequeños de circuitería electrónica. Se sigue usando hasta el día de hoy. Casi todo lo que uno necesita implementar, por ejemplo, si uno quiere fabricarse un amplificador de audio y cosas así, de seguro que va a tener que llevar en alguna parte esta pastilla, que es un amplificador. Por supuesto, estamos hablando de niveles de corriente pequeños. Esto es electrónica ya, esto no es electricidad de los números grandes. Y digamos, y en el fondo de alguna manera a pesar que es una tecnología ya que tiene mucho tiempo, sigue estando vigente. Lo que pasa es que en la actualidad estas pastillas van dentro de otras tarjetas y ya están incluidas en otros tipos de tarjetas, pero igual están disponibles las pastillas que uno puede tocar y ver y armar en un circuito y hacerlas funcionar. ¿Qué desventaja tiene la pastilla? Es que hay que polarizarla, y eso significa que hay que tener una fuente de voltaje. Ustedes pueden ver aquí los nudos. Tiene el nudo 1 que es de balance y una cosa como más de sintonía de la pastilla. Una entrada que le llamamos inverting, una entrada inversora, y otra entrada que es la número 3, que le llamamos non-inverting input, que sería una segunda
entrada, pero que es non-inverting. Después vamos a ver por qué le ponen así ese nombre. El 4 es una patita para polarizar con un voltaje negativo. El 5 no se usa. 6 es la patita para poner la polarización con un voltaje positivo. La 7. Y la pata 6 es el output. Por aquí sale la señal del amplificador y la 5 es para hacer una polarización de balance. ¿Ya? Entonces, esta pastilla en circuitería ustedes la van a encontrar de esta forma dibujada, como un triángulo equilátero girado a la derecha 90 grados. Entonces, lo primero que uno identifica en cualquier circuito si aparece esta cosa. Y esto significa que es un amplificador. Y aquí aparecen los terminales, el terminal 2 y 3, inverting, no inverting input, y el output, que es el terminal 6. Y lo demás son las cosas ya de la circuitería electrónica, es decir, donde vamos a poner un voltaje positivo, acá en el pin 7, y en el pin 4 tendríamos que colocar el voltaje negativo. Y el 1 y el 5 son terminales, digamos, que tienen cosas más avanzadas que usar los electrónicos. Bien, aquí lo tenemos el circuito. ¿Cómo trabajaría? ¿Cómo se vería en la práctica? Tendríamos que poner acá una fuente de corriente continua con esta polaridad, crear un punto intermedio a tierra como referencia y colocar de esta forma en la pila. Esto se puede polarizar con pila porque más o menos se polarizan con 15 volts, hasta 12 volts, 9 volts, depende de la pastilla. Se podría polarizar y aquí ponen el negativo y el positivo lo van a poner en el terminal 7. Y por el otro lado, la misma fuente la colocan al revés, acá, y el terminal negativo tiene que ir al terminal 4. ¿Ya? Entonces, por eso que tiene esta pequeña complicación la pastilla, porque ocupa espacio. Si no tenemos resuelto el tema de cómo vamos a alimentar la pastilla, el problema de usar el amplificador operacional finalmente revienta por el tener que disponer de fuentes de alimentación. Uno puede decir, ya, me voy a hacer un amplificador, voy a hacer un amplificador con un operacional. Sería re fácil si uno pudiera la pastilla, poner los elementos y chao, pero esto de tener que andar con una fuente de voltaje para todos lados es un tema, ¿ah? No es un tema menor, es el tema que hace que esta pastilla tenga limitaciones en sus, y busquemos otras alternativas quizás para poder resolver nuestro problema. Bueno, el terminal 2, que sería el inverting, y el 3, el no inverting, y la salida 6. Bueno, para propósitos prácticos, nosotros en general no vamos a dibujar esto que está acá, porque esto nos aporta más información de la que podemos obtener cuando usamos estas tres patitas. Así que nosotros normalmente en los dibujos de los operacionales no estamos usando estos terminales, pero en la práctica sí existe. Entonces eso siempre a uno se le olvida cuando hace los análisis, porque en el amplificador operacional aparecen cosas raras como que la energía de salida es mayor que la energía de entrada. Y esa cuestión es una cosa que a uno, por supuesto, le echa a perder el día. Porque uno dice, bueno, ¿y de dónde sale la energía? Claro, porque uno ya no está dibujando la fuente de voltaje, que es la que proporciona energía, ¿se dan cuenta? Si sacamos esta información del circuito, por supuesto que aquí van a aparecer cosas raras, pero el circuito está recibiendo alimentación de esta fuente de voltaje, pero que no se dibujan. Bien, entonces, como una forma de simplificar el circuito, el amplificador, es que se ha definido un circuito equivalente que lo represente. Y ese circuito equivalente tiene esa estructura. En los terminales de entrada, en la pata inversora B1, se conecta con la pata no inversora B2 a través de una resistencia que se le vamos a llamar RI. Y esta resistencia se va a polarizar con este sentido. Esto es importante porque esto es ley, ¿ya? La forma en que se polariza BD es significativa en esta pastilla.
no la podemos cambiar. Si ustedes cambiaran y dijeran, yo quiero poner el BD acá, negativo, y el positivo acá, significa que el terminal 2 lo tienen que cambiar de posición y poner el 2 acá abajo y el 3 arriba, si quieren hacer esa gracia. Se puede hacer, no es muy común que la gente lo haga, pero algunos libros lo hacen, que ponen el terminal negativo abajo y el positivo arriba, pero hay que entender que ustedes cambiaron de posición las etiquetas. Ya, es por dibujo, pero en la práctica no se puede hacer. Y siempre el negativo va a estar en el terminal B1 y el BD en el terminal B2, que son los pines 3. De hecho, hasta nos estamos olvidando un poco de los nombres de los pines. ¿Ah? El pin, el físico, el 2 y el 3. Pero nosotros al final, el 2 y el 3 le vamos a poner terminal inversor al 2, no inversor al 3. Y después le vamos a poner B1 y B2. ¿Ah? Como quieran colocarlo, pero donde coloquen en menos, ahí va a estar el terminal inversor. Y donde coloquen el más va a estar el terminal no inversor. Bien, el tema es que a la salida aparece una fuente de voltaje en serie con una resistencia. Entonces, este es un circuito con elementos activos porque aparece una dependencia, una fuente de condependencia. Y esta fuente de voltaje tiene un valor que es un parámetro A, que se llama la ganancia de circuito abierto, un valor que es muy grande, que es del orden de casi de 100 kilos, a veces 1.000.000, multiplicado por el voltaje que aparece en estos terminales. ¿Ya? Entonces, este voltaje depende del voltaje que aparezca entre B1 y B2. Y después resistencia, que es la resistencia salida del circuito. Y así tendríamos entonces un amplificador operacional. Es un triangulito rotado 90 grados hacia la derecha y con 3 terminales. Eso es un amplificador operacional. Otro tema importante es que la fuente interna se conecta a una referencia, a un punto de tierra, ¿ya? Que aquí se dibuja como que es virtual, pero en los circuitos nosotros dibujamos la referencia del amplificador en el punto de referencia. Entonces la fuente está conectada a la referencia del sistema, que es la tierra. De alguna manera nos vamos a ingeniar cuando pongamos la pastilla para que ese terminal aparezca sólidamente o físicamente asociado con la tierra de referencia. Bien, habiendo avanzado entonces con el operacional, nos queda empezar ahora a hacer análisis con esta pastillita. Entonces, hay como 6 configuraciones que son las más habituales que se utilizan cuando uno quiere trabajar con un amplificador operacional. Y cada una de ellas produce un resultado distinto. Entonces, en el primer caso, vamos a trabajar con esta configuración. En esta configuración, el terminal negativo, ¿verdad? La terminal inversora. En realidad nosotros, ¿cómo vamos a identificar el terminal inversor o no inversor? Donde pongamos el negativo, sabemos que corresponde al terminal inversor. Y donde pongamos el más, va a ser el terminal no inversor. Entonces, en esta configuración lo que vamos a hacer, lo vamos a conectar con una fuente de voltaje, la cual está conectada en serie con una resistencia, que es R1. Y vamos a generar una resistencia de realimentación desde el terminal 1 hacia la salida. Y la pata no inversora la vamos a conectar a la referencia. Ese sería el circuito. Es bien simple, 2 resistencias y una fuente de voltaje, y queremos saber qué es lo que sale acá. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que hacer es reemplazar el amplificador por ese circuito. ¿Ya? Entonces, si hacemos lo mismo, ahí donde está el terminal 1 y 2 y la referencia, tiene que aparecer esta resistencia, ¿verdad? Y en el otro lado, acá,
¿verdad? Aparece el terminal de salida conectado con una resistencia y una fuente de voltaje a la referencia. Ahí está. Ahí salimos. Este terminal que está acá. Aquí me meto con una resistencia y una fuente de voltaje a tierra. ¿Ya? Y por el otro lado quedó esta resistencia entrando por una resistencia y saliendo. Y finalmente conecto la resistencia de realimentación entre este punto y este. Y ahí obtengo el circuito equivalente de este amplificador que se le va a llamar amplificador inversor. Entonces, a mí me gustaría que ahora ustedes me digan cuánto vale el voltaje en la salida. ¿Cuánto vale el voltaje acá? Yo no quiero hacerle el trabajo, así que aquí lo vamos a trabajar en conjunto y ustedes me van a ir ayudando a sacar las ecuaciones de este problema. Las vamos a escribir acá encima, va a quedar un despelote, pero de alguna manera nos vamos a dar cuenta. Entonces, normalmente los amplificadores operacionales se trabajan con leyes de Kirchhoff de corriente, método de nudo. Es el método más eficiente para trabajar esto. La otra alternativa es trabajarlo por malla también. Pues podríamos hacer una malla acá, otra malla acá, y después calcular el voltaje acá. O sea, en el fondo es mucho más trabajo. Con el método de nudo es más simple, pero si quieren ustedes en la casa, pueden trabajarlo con el método de las mallas y ver qué es lo que sale. Entonces, nosotros en este circuito nos damos cuenta que aquí hay un nudo. Voy a ver si puedo activar la pantalla compartida. Ya, ahí sí. Y ahora tengo habilitado la pizarra. Bien, entonces, pluma, vamos a poner hoy día un color distinto, con chubino. Pero eso es con pluma, ok. Ya, entonces aquí tendríamos el primer nudo, ¿verdad? Veamos ahora. No quiere marcar. Ahí sí. Bueno, aquí tendríamos el primer nudo y aquí tendríamos el segundo nudo y aquí tendríamos la referencia. Entonces, ¿cómo quedaría la ley de Kirchhoff de corriente en el nudo 1? La voy a poner acá, chiquitita, como ustedes ya saben, solamente es para los que todavía no se ubican en este tema. A ver, alguien que me dicte la ley de Kirchhoff en el nudo 1. Aprovechamos de practicar un ratito. Si no, voy a verme obligado a... Sería, yo profe. ¿Quién está hablando, Bárbara? Bárbara. Ya, Sí. está perrando una mujer. Miren, hay 50 hombres y una mujer saca la cara. Sí, Después se enojan porque hablamos de que las mujeres la llevan. Ya, vamos, Bárbara. Ya. En el nudo 1 sería Ya. B1 menos BS dividido en 10. En 10 kilos. Menos BS dividido en 10 kilos. Ya. Voy a poner ahí, suponer que es R1, ¿eh? Por ahora. Después la reemplazamos por el... Ya. ¿Qué más? Ya. Más B1 dividido en R2. RI sería en este caso, ¿no? ¿Te refieres a esta? Sí. Sí, tendría a que eso ser me R. refiero. Sí, RI entonces. Entonces sería RI, ya. Más B1 Los demás vayan menos trabajando, ¿ah? ¿Ah? No, que los demás vayan trabajando para que practiquen. B1. Ya.
menos B0 dividido en 20 kilos, pero lo puedes decir R2. Ya, a ese le vamos a llamar RF. ¿Ah? Ya. Me parece que eso claro, RF y R1, esos son los datos que están ahí, han Ya. puesto en la Bueno. partida. Y esto tiene que ser igual a 0. Sí. Ya, esa sería la primera ecuación. Y la segunda ecuación, ley de Kirchhoff, a ver si otro puede colaborar ahora. ¿Cómo se llama la otra chica? ¿Está o no? Presente. Tú eres Bárbara y la otra niña, ¿cómo se llama? Romina. Romina, ¿está Romina o no? ¿O no quiere aperrar Romina? Yo, profe, Guillermo Enríquez. Ya, Guillermo Enrique, ahí. ¡Alguien que ver. defienda al hombre! Sería, Ya, Guillermo, profe, dígame dale. la pregunta. Hay que calcular la ley de Kirchhoff en el nudo 2 de corriente. El nudo 2. El nudo B0 en el fondo, en este caso, donde está saliendo B0. Ahí donde está B0. Hay que... Ya la corriente está saliendo. Sería la resistencia que está ahí. A ver. Mira lo que hizo Bárbara, po. Si es copiarle a ella nomás. Sí, sí. Ya te voy a ayudar un poquito. Vamos a partir con B0. ¿B0 menos qué? B0 menos ABD, profe. No, ahí Menos sería ABD. más ABD. Sí. No, menos, porque tienes que mirar la polaridad de la fuente. Ya, menos. Menos ABD, ¿verdad? Sí. Dividido por Por R0. R0. Ya. En el fondo lo que tenemos nosotros acá es el voltaje. Aquí, este voltaje sería B0, con polaridad más acá. Voy a cerrar acá porque me ocupa espacio. Y polaridad menos acá. Pero, Ya. profesor, tengo una consulta. Diga. Cuando queda abierto el circuito, ¿cómo se toma la sumatoria? Es que mire, usted cuando separa en el nudo, que es este nudo, usted dice, ¿qué corriente está saliendo? Esta corriente y esta corriente. Y esta corriente para acá es cero. Si una suma de ley de Kirchhoff corriente, ¿se dan cuenta? Esta corriente más esta corriente es cero. La corriente que salió para acá es el voltaje de cero menos el voltaje de la fuente, que es ABD, dividido por esta resistencia. Y la corriente que se va a ir para allá, ¿verdad? La que va a salir así que nosotros nos imaginamos que va saliendo sería más, ¿qué cosa? Profe, se me cortó, no escuché. ¿Cuánto vale la corriente que sale hacia B1? Va a valer B0 menos B1 dividido en RF. Exactamente, yes. Ya, y eso es igual a 0, porque no hay más corriente. Una que sale para allá y la otra que sale para acá, y la que sale en un circuito abierto es 0. Y acá fue la que sale hacia la fuente, la que sale hacia esta resistencia y la que se va para el otro lado. Uno me podría haber dicho, profe, podría haber dicho usted BS menos B0 partido por R1, sí, pero tendría que haber puesto signo menos porque la corriente va entrando y al final se va a rotar de nuevo y me va a quedar B1 menos BS. Ya. Next step. ¿Alguien iba a decir algo? Yo, profe, le quiero hacer una consulta. Dígame. En el primer nudo, la corriente va hacia entrando al nudo, ¿no sería BS menos B1? Partido en... Ya, mira, en como R0. eres por feíto, lo voy a hacer a tu pinta, ¿ya? ¿Cuál es tu nombre? Giovanni. Giovanni, Giovanni dando jugo, Giovanni. Ya. Giovanni dice, mire, acá en realidad la corriente va entrando. Entonces yo tendría que decir que es BS menos B1 partido por R1.
pero la corriente va entrando. Así que tengo que ponerle un signo menos, porque yo estoy suponiendo que las corrientes están saliendo. Entonces después diría V1 sobre RI, ¿ya? Y más V en la otra, pues. V1 menos V0 sobre RF igual a 0. Si tú te das cuenta, este signo menos te va a cambiar esta ecuación y te la va a dejar como V1 menos Vs sobre R1 más el resto. ¿Te das cuenta que es lo mismo? Por eso que yo le digo, es mejor suponer que las corrientes salen, porque si no te ahorráis un paso, pues. Después tenéis que multiplicar por menos 1 y seguir avanzando, ¿ya? Eso es como un chiste que hay por ahí, porque se llaman los viejos tomadores de pisco. No te lo voy a contar el chiste porque voy a perder unos minutos preciosos de la clase. Pero algún día, si tengo tiempo, se los voy a contar. Ya, entonces ahora lo único que uno hace es compactar, ¿verdad? Factorizamos en B1, allá por el lado nos queda 1 sobre R1, en la primera ecuación, ¿verdad? Más 1 sobre RI, más 1 sobre RF. Y eso queda multiplicado por B1. Y con B2 aparece, perdón, B0 sería B0 sobre B0 partido por RF. RF. Y esto tiene que ser igual a BS partido por R1. claro. Entonces la fuente pasa al otro lado transformada a fuente corriente. ¿Se dan cuenta? El voltaje lo dividió por R1. Y la segunda ecuación nos va a quedar menos B1 sobre RF Más B0 factor de 1 partido por R0 y 1 partido por RF. Por menos ABD. No, por B0. Estáis factorizando en B0. Ah, ya. Ahora sí. ¿Cierto? Y aquí nos queda igual a ABD ABD. partido por R0. ¿Está bien? Ahí tenemos la ecuación. Se supone que todos podrían llegar hasta ahí. Pero el problema, ¿dónde está? A ver, algún voluntario que me diga dónde tenemos un problemita con esta ecuación. ¿Qué problema tenemos para seguir avanzando? Porque nos vamos a quedar pegados ahora. V sub 0. ¿Cuántas incógnitas tenemos? ¿Cuáles son las incógnitas del problema? Lo voy a poner por acá abajo. A ver, alguien que está hablando pero que se escucha muy bajito. Que suba el volumen del micrófono. ¿Cuáles son las incógnitas del problema? Dijo que eran el B1, B2 y B sub 0, o sea, B sub S. No, pues su ese es dato, este es fuente. Ya, de una a una incógnita. ¿Cuál es la otra incógnita que tenemos? B1, V sub 0 y B2. A. No existe el reloj acá. B sub 0. ¿Cuál es la otra incógnita que hay? La A. ABD. No, la es dato, es Ah, parámetro. el dato. BP. B sub D. B sub D, no sabemos cuánto vale. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos dos ecuaciones y tres incógnitas. Entonces tenemos que hacer algo. ¿Qué hacemos para calcular BD? Lo que había dicho la clase pasada, bueno, según lo que yo entendí, es que se hace la matriz y me parece mucho que se despeja. O sea, voy a hacer la ley de corriente de Kirchhoff en esa parte y luego voy a despejar
la incógnita. Y después esta incógnita la voy a reemplazar en Ya, la ahora matriz. esa sería la constitución, ¿verdad? La declaración de principio. Ahora vamos al área chica, vamos a la ley o al reglamento al tiro, ¿ya? Nos vamos a saltar la ley y vamos al reglamento. ¿Cómo se hace? A ver si alguien puede ayudar. Para sacar el B sub 1, ¿cierto, profe? En realidad, no, es que tenemos un problema. B sub D es una variable, una tercera variable, por lo tanto necesitamos una ecuación para reducir el número de variables, porque tenemos 3 variables, 2 incógnitas, nos falta una ecuación. ¿Cuál es la tercera ecuación en el fondo que tenemos que agregarle al problema? Tenemos que aplicar LDK en esa parte, ¿no es cierto, profe? ¿En qué parte? En donde está BD. Ese Desde no B es sub que- 0 ¿Ya? a BD. Deberíamos aplicar un LDK, ¿Ley de Kirchhoff de corriente? ¿sí? ¿A dónde me dices tú acá? ¿Sí o no? Pero es ley de Kirchhoff corriente, pues si la acabamos de aplicar, por la ley de Kirchhoff corriente se aplicó ahí arriba, es la número 2. De voltaje, profe. Entonces necesitamos ¿Una la ley de malla? Kirchhoff voltaje, ya, una malla. ¿A dónde se aplica la malla? ¿Dónde está el voltaje de? ¿Acá o allá? ¿Dónde está ¿Dónde está el B1? voltaje, profe? ¿Acá? Yo creo que es ahí. Que toque la fuente dependiente y la resistencia 20 de arriba. Entonces, una malla que vaya por ahí. Porque Sí. las mallas son así, pues uno podría decir, mira, voy a hacer una malla acá, voy a dar una vuelta acá, o podría dar una vuelta por acá. ¿Y se ocupa la ley de Ohm, profe? ¿Cuál es ¿y qué es lo que Ah, no. qué sugiere ahí? A ver. Porque tendría el B0, tendría la resistencia, y esto es el A, eso se suponía que era. A ver, ¿cómo era? Ah, no, nada, profe, nada. Ya está, ya. Me había confundido en algo. Sí, ya. Sigamos avanzando entonces. ¿A dónde sacamos la ecuación? Está ese question. De la resistencia ahí, hay que encontrar ese voltaje. Aquí está BD, pues miren. Aquí está la solución del problema. Ahora, ¿qué ecuación tengo que plantar acá para que me pueda resolver el problema? La polaridad de este voltaje es esa. El nudo 1 es el voltaje del nudo 1 con respecto a la referencia. La polaridad de esta fuente, de este voltaje, es menos más. ¿Qué se puede hacer en este caso? Se pondría VS menos VS, perdón, más V1 más VD igual 0, o al revés. A ver, tú me dices, este voltaje, Sale con positivo. ¿ya? Sería VS menos V1, perdón, menos VD. ¿Y, Igual y 0. qué pasa con la resistencia? ¿Te echaste al bolsillo este voltaje? Entonces se escribe como Y la corriente va para allá, aquí tendría ahí un R1. R1. Claro. Me comí esa resistencia. Serían esos 4. Sería un LDK con... Tú estás proponiendo, por ejemplo, BS menos BR1, ¿verdad? ¿Y qué más? menos V1 Menos V1. menos VD igual 0. No, pues es un disparate, pues. Si tú estás diciendo, mira, yo voy pues viajando por acá, paso por acá, me vengo por acá, llegaste aquí, pues. ¿Qué tiene que ver BD ahí si decidiste venirte por acá por B1? Verdad. Esto tendría que ser igual a 0. Y esto no me ayuda en nada, pues. Me agrega un dolor de cabeza, pero no me resuelve el problema. ¿Qué otra alternativa tengo? A esa sumatoria no le falta la corriente multiplicada por la resistencia. Ahí está, pues. BR1. Bueno, si quiere ser feliz,
La hago feliz. Pues ahí está R1 y R1, ya. Ahora que mejoró su grado de felicidad, dígame ahora qué hago. No sé si agregamos problemas o quitamos problemas. Sigo teniendo 3 incógnitas. No, bueno, en realidad 2. Y R1, B1 ¿cómo? B1 es igual a BD por diferencia potencial. A ver, explícame eso. Por ahí ya como que me empezaron a alegrar la vida. Por el tema de los signos, que uno están dando vueltas. Ya. El ¿Cómo B1 lo está más demostramos? menos y el otro está menos. ¿Cómo lo demostramos? A ver. LKB entre B1 y BD. Ya, eso está mejor. ¿Ya? Entonces, a ver, podríamos hacer una LKB, ¿verdad? ¿Y cuál sería el LKB? B1. ¿Y qué más? Menos BD. ¿Seguro? ¿Are you sure? Sí. Pero mira, pues, partiste de menos para acá, te fuiste al 1 y te estás devolviendo por la resistencia. Menos más. ¿Cómo tiene que ser esa suma? Sale positivo. Ya, los dos entramos por el menos, entonces tiene que ser más BD y eso tiene que ser igual a 0. 0. Por lo tanto, ¿cuánto vale BD? Menos B1. Menos B1. Y se acabó el problema. Porque ahora lo que voy a hacer, voy a poner menos B1 acá, ¿verdad? Y como B1 es incógnita, la voy a pasar para acá y se va a sumar aquí, ¿verdad? Y me va a quedar más B1 a B1 partido por R. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí va a quedar un 0, porque esto es incógnita, no es dato. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Ya, no hay nadie que tenga duda. Entonces aquí lo que en el fondo yo voy a hacer, dígame que no entiende. ¿Cómo aplicó el LKB? El LKB me dio una vuelta por acá. A mí me gusta pasear mucho, igual que a ustedes me imagino. Sobre todo si voy al extranjero, cuando voy a Europa, no sé cómo disfruto. No le quiero contar lo que he disfrutado viajando a Europa, en el tren bala, ya viajando a 300 kilómetros por hora entre Sevilla y Barcelona en 5 horas. Cuando voy a la playa, voy a Alemania, Inglaterra. Me gusta viajar. Y aquí lo que hicimos entonces, un viajecito. Me imagino que a usted le va a pasar lo mismo después. Sean buenos estudiantes, buenos profesionales, y van a ver que el mundo se les va a abrir. Si hacemos un viajecito, yo digo voy a partir por acá y me devuelvo por acá, pues, ¿verdad? Partí por acá, está B1 en esa polaridad. Digo, ya voy a suponer que entrar por menos es positivo, más B1 y me devuelvo por acá. Y me encuentro con menos BD, o sea, con más BD, y llega al mismo punto, es 0. ¿Le quedó claro? Sí, ya entendí ya. Gracias, profe. Claro, lo que pasa es que todas estas cositas que a uno le parecen así como, ¡ay, cómo es posible que los estudiantes no puedan entender esto! Claro, la verdad es que después de 32 años haciendo lo mismo, a uno le parece una cosa tan obvia. Pero yo me acuerdo el primer día que hice este curso, que no entendía nada, absolutamente nada, y parece que terminé el semestre sin entender, igual aprobé el curso, pero no entendía. Así que tampoco me puedo enojar porque no entiendan. Es parte de la regla del juego. Es que estas cosas son como medias abstractas, por esto de que uno puede pasar por el aire. Y fíjense que los métodos del nudo es como la parte que más cuesta entender. Y yo creo que en la prueba nadie entendía que el voltaje del nudo 3 era el voltaje que había entre este punto y un punto que estaba ya en otro lado muy lejos, arriba, y que no pasamos por ningún elemento físico. Los voltajes son así, son diferencias entre dos puntos energéticos independientes si pasamos por un elemento físico o por el aire. La diferencia de energía existe igual. Estamos cambiando, son como posiciones físicas. O sea, ustedes tienen que imaginarse como que esto es el espacio y ustedes se mueven de un lugar a otro y puede haber el vacío, pero hay diferencia de energía entre dos puntos. Entonces acá cuando hacemos estos análisis de las leyes de Kirchhoff-voltaje hay muchos problemas. Tenemos que hacer como esta abstracción, pues decir, aquí es como que hubiera una fuente,
pero en realidad lo que hay acá es la incógnita del problema, es el voltaje que hay entre este punto y la referencia. Y todos los nudos le pasan lo mismo, es el voltaje entre el punto nudo y ustedes pasan por el aire y van al punto común de la red que es la referencia. Bueno, saquen la copia de esta cosa, háganle un print screen, porque yo después voy a borrar esto y en el apunte no va a aparecer, ¿ya? Porque lo tengo que eliminar porque a la próxima vez que haga este curso tengo que volver a repetir lo mismo. Entonces, por eso, y es más dinámico que vayamos haciendo la ecuación juntos, porque yo sé que aquí el 99% del curso dijo, ¿cómo? ¿Por qué no entendí eso antes de la prueba, no es cierto? Bueno, entonces ahora aquí está el problema, po. Ya está ordenadito en ecuaciones, son las mismas ecuaciones, 1 partido por R1, 1 partido por RI, 1 partido por RF. R1 vale 10 kilos, RI vale 2 megas, RF 20 kilos. Acá iba 1 partido por RF, ¿verdad? La relación 1 partido por RF, que son los 20 kilos. Acá está el menos 1 partido por RF y se le sumó el A partido por R0, ¿verdad? Ahí está. A partido por R0, o sea, el 100.000 dividido por 50. Y acá 1 partido por RF más 1 partido por R0. Ahí está. Ustedes mismos lo dijeron, no lo dije yo. Y al otro lado está la fuente de voltaje transformado a fuente de corriente y 0. ¿Ya? BS partido por 10 kilos dividido por 0. Profe, Y, una consulta. Diga. ¿Puede volver a lo anterior, por favor? Uh-huh. Se supone que el ABD entre, o sea, el A entre R0, se supone que está positivo en el lado derecho, pasa positivo al lado izquierdo igual. ¿El ABD? Claro. Claro, mira, el ABD ¿de dónde vino? El ABD vino de... No, perdón, el AB1. No hay un AB1. Espérate un poquito, ya sí te entendí dónde va la cosa. Nosotros teníamos esto, a ver... esta es la ecuación 1. La ecuación 2, esta fue esta. Ya, aquí nos quedó menos ABD, partido por R0, lo pasamos para allá, y nos pasó como más ABD, partido por R0. Después, este pasó a ser negativo, porque le pusimos menos B1. BD se reemplazó por menos B1, que pasa para acá, positivo. Sí, ya lo vi. Nos dimos cuenta de que multiplicamos por menos 1, volvimos a multiplicar por menos 1 y volvimos donde estábamos parados. Pero esas cuestiones, si tienen más densidad neuronales que el resto del planeta, yo les recomiendo que lo hagan así. Pero si tienen el conjunto de neuronas habituales que tenemos todos, conviene como hacer el paso así tranquilito para no pegarse el condoro, porque uno de repente se las da como que es medio genio y tira para allá, tira para acá, y se le copió el signo y chao problema, por creerse más duro que el resto. Así que en esos casos mejor hacer ese giro, ya multiplico y vuelvo a multiplicar y vuelvo a salir con el signo menos. Siempre esos cambios de signo de un lado para otro son delicados, así que bueno, en una prueba en realidad con el estrés que uno está en ese momento, se le va cualquier cosa, sobre todo si no durmió bien, no tomó un buen desayuno, un buen vaso de agua, hizo ejercicio, para despejar la mente y permitir que las neuronas se conecten, si no uno llega estresado y al final comete demasiado error. Bueno, ahí está la solución del problema. Si usted lo meten en la calculadora, esos datos, le va a dar ese resultado. B0 es menos 1,99969 B sub S. ¿Ya? Bien, como esta configuración hay 4 más que van a pasar por el mismo tratamiento y no vamos a tener tanto tiempo para poderlas analizar todas. Así que eso va a quedar tarea para la casa y con consulta en clase cuando tengan dudas. Pero yo creo que con este problema fue bastante ilustrativo como para que entiendan cómo hay que hacer estos problemas. La filosofía es la misma siempre, pero cambian un poquito las topologías de los circuitos y eso a uno a veces lo pone un poco en jaque y ahí es donde realmente tienen que entender de qué se trata, cómo trabajar los circuitos para que no se equivoquen. Anoten este valor de la solución 1 menos 1,9. Por eso que a este amplificador se le llama el amplificador inversor. Si usted pone la fuente de voltaje conectada a la pata negativa,
que el terminal inversor, la salida va a salir girada 180 grados, porque se va a multiplicar por menos. Por eso le llamamos inversor. La señal se rota 90 grados. Como aquí estamos en corriente continua, en realidad eso se manifiesta con un signo menos. Si fueran fasores, aparecerían 180 grados. Entonces, en este caso, el voltaje salida es menos 1,999 el voltaje de entrada. O sea, es casi 2 veces, pero negativo, el voltaje de entrada. Así que si entramos 1 milivolt, a la salida van a salir menos 2 milivolts. Si entramos 1 volt, a la salida van a salir menos 1,999 volt. Ahora, lo que habitualmente ocurre con los amplificadores personales, ese análisis que acabamos de hacer, no es muy usual. Eso es como para hacer los análisis de rigor del circuito. Pero yo le he dicho que la ingeniería en general son reglas prácticas basadas en heurística, que tratan de resolver un problema con el menor esfuerzo posible, ojalá con una mirada. Ustedes ven que resolver el problema es bien largo, es conceptualmente difícil y lento. Entonces, después los tipos se le ocurrió decir, miren, habitualmente la resistencia de entrada, ustedes pueden ver acá que era bastante grande, 2 megaohm, o sea, 2 millones de ohm es este valor que tiene acá el amplificador habitualmente. En el menor de los casos será un millón de ohm, en la mayoría de los casos 1 megaohm o 2 megaohm como en este caso. Y este valor de acá es bastante pequeño, 50 ohm, en comparación con los 20.000 ohm y los 10.000 ohm que tenemos acá. Entonces aquí tenemos un valor excesivamente grande, aquí un valor más o menos de lo que es habitual que se trabaja en estos circuitos, y este valor es pequeño en comparación con ese valor. Y el A, que no lo coloqué en este problema, el A está en el orden de 100.000, ¿ya? 100.000 porque es una unidad dimensional. Entonces uno se da cuenta acá, pues mire, aquí tenemos 1 partido por 10.000, esto significa 1 por 10 a la menos 5. Este sería 0,5 por 10 a la menos 6. Este sería 0,5 por 10 a la menos 5, etcétera, etcétera. Y este A partido por 50, 100.000 dividido por 50, sería 50.000, 5.000. Aquí tengo 5.000 y aquí tengo 5 por 10 elevado a menos 4. 5.000 más 0,5 por 10 a la menos 4. ¿Quién cree que sobrevive en esa suma? Aquí va a quedar 5.000, 0,00005. Es 5.000, ¿verdad? Aquí va a quedar un valor chiquitito. Este se pierde con respecto a este, porque este es 0,5 por 10 a la menos 6, sumado con 0,5 por 10 a la menos 4, significan que son 3 cifras significativas más a la izquierda, o sea, no va a aparecer. En esta suma, este se pierde. Este queda, y en esta suma, 1 partido por 50, que sería 0,02, con respecto a 0,5 por 10 a la menos 4, este también se va a perder porque está después de la tercera cifra significativa de este. Entonces, este sistema, la verdad que es dominado por algunos de los números. Entonces, los tipos, tomando en consideración esos aspectos, dijeron, miren, dado que la resistencia de entrada del amplificador es muy grande, vamos a suponer que es infinita, ¿ya? Por lo tanto, aquí va a quedar un circuito abierto. Una resistencia muy grande, no puede circular corriente por ahí. Y esta corriente, como es esta resistencia, como es pequeña con respecto al estándar de la resistencia del circuito, la vamos a suponer que es 0. Entonces la pregunta que uno se hace, ¿cómo nos queda este circuito en esas condiciones? ¿Cuál sería el análisis que habría que hacer? O sea, en el fondo, el circuito que nos queda por analizar ahora sería una cosa así. Tendríamos acá la fuente de voltaje, Bs. De aquí sale una resistencia que es R1, ¿ok?
que se conecta al terminal negativo. Aquí va la referencia, a la referencia tierra. Aquí hay una resistencia de realimentación, que es RF. Aquí hay una fuente de voltaje, que está conectada a la referencia, que tiene valor A, B sub D. Hay un terminal que quedó ahora en circuito abierto y cuyo potencial que aparece en este terminal es BD. Y finalmente, aquí sale al terminal B0. Y este se conecta acá. Aquí está el nudo 2 y aquí está el nudo 1. Y me piden calcular B0. De nuevo, análisis de nudo. Solamente que acá, aquí tengo un circuito abierto ahora, porque hay una resistencia infinita, y aquí me olvidé que ese valor es distinto de 0, lo puse 0. Entonces, de nuevo, ley de Kirchhoff corriente acá, ¿verdad? Entonces, bueno, no le voy a preguntar porque ya está puesto acá. Ley de Kirchhoff en el nudo 1, ¿verdad? Sería este voltaje. Voy a hacer una pequeña cosita porque sé que a algunos todavía les cuesta. B1 es el voltaje que hay aquí. Ahí, ¿verdad? Ese sería B1. Ya, entonces sería, la corriente sale B1 menos BS, partido por R1, más B1 menos la salida, que es B0, partido por RF. Ahí está la ley de Kirchhoff corriente. La pregunta que hacemos es, ¿qué pasa en el nudo 2? ¿Deberíamos plantear ley de Kirchhoff corriente en el nudo 2? Y díganme sí o no, y las razones de por qué sí, por qué no. A ver si hay algún varón que se atreve a contestar. Aprovechen que aquí no hay nota, no hay nada, así que las metidas de pata salen por curado, como dice uno, ¿eh? ¿Planteamos ecuación de Kirchhoff acá? ¿Mm? ¿Podría volver a hacer la pregunta? Si vamos a plantear ley de Kirchhoff corriente en el nudo 2. ¿Qué opinan? ¿Alguien que tenga alguna opinión? ¿Se puede plantear ley de Kirchhoff acá, cuando tenemos una fuente ideal acá? ¿Alguien que diga algo? Sí se podría. Mire, hagamos el intento. En el nudo 2 tendríamos que decir que es el voltaje salida menos el voltaje 1 partido por RF, ¿verdad? Más la corriente que salga aquí. La pregunta que yo le hago es, ¿cómo calculamos esa corriente si no hay resistencia? Tendría que ser, uno podría poner una resistencia hipotética acá, ¿verdad? Es decir, este voltaje menos este, igual que en el caso anterior, dividido por la resistencia, y después hacemos que la resistencia vaya a 0, y nos quedaría una singularidad, ¿verdad? Entonces, en ese caso, lo que yo tendría que decir que aquí va saliendo una corriente que le llamamos I0, es igual a 0, ¿verdad? Entonces me quedo con un lío, porque me aparece una nueva incógnita que no estaba en el problema. Entonces, ahora voy a tener un problema que tiene 4 incógnitas. B1, B0, I0 y BD. Entonces uno se da cuenta que en el fondo no es negocio hacer ley de Kirchhoff acá. Pero tenemos una ventaja. A ver si alguien se da cuenta qué ventaja tenemos en el nudo 2. ¿Que no hay fuente de voltaje, profe? ¿Sí? ¿Qué pasa en el nudo 2? ¿Cuánto vale B0?
menos ABD. No, vale. ABD ABD. Sí, perdón. tiene la misma polaridad. O sea, en la salida, si BD fuera conocido, el voltaje automáticamente sería conocido. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, cada vez que aparezca una fuente ideal en un nudo, inmediatamente el nudo queda conocido. El dato deja de ser una incógnita. Ya. Entonces, nos damos cuenta que no nos podemos ir por ese camino, nos quedamos empantanados, se nos complicó el problema, pero sí nos damos cuenta que el voltaje de salida podría ser obtenido inmediatamente si es que logro calcular BD. Entonces, por el otro lado, vuelvo al viejo truco indio. Po. Me hago la vuelta acá, como les dije, acuérdense de mi viajecito a Europa nomás. Joder, que viaje a Europa, y nosotros todos jodidos acá, dicen ustedes. Llevo 32 años trabajando, juntando luquitas para viajar. Por eso me doy esos viajes. Además que todos mis viajes me los paga el gobierno, así que por eso no me preocupo mucho. Vendo cerebro nomás lo que hago yo. Pues voy a presentar conferencias internacionales, resultados, y ese es mi pago. Pagado, todo pagado. A ustedes les puede pasar lo mismo después cuando trabajen en la empresa. Los van a mandar a otros países a aprender o lo que sea. Así que aquí me doy la vueltecita y obtengo la misma conclusión de antes, que PD es igual a menos B1, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Entonces, de aquí para adelante se convirtió en un problema de álgebra. Ya dejó de ser un problema eléctrico porque tengo la primera ecuación que tiene incógnita B1, B0, y acá tengo una ecuación en que me dice que BD es igual a menos B1. Y además tengo la ecuación de que B0 es igual a BD, o de aquí podría sacar la conclusión de que B1 es igual a menos BD, y BD es B0 partido por A. En el fondo B1 es menos B0 partido por A. Y todo queda en función del voltaje de salida, porque logré reemplazar B1 en función de B0, haciendo este truco de irme por esta ecuación llegar acá. Entonces ahora reemplazo el B1 por B0 y me queda esta cosa. Allá 1 partido por R1 se va a convertir en... A ver, el B0... Ah, sí, B1 de era que ahora es menos B0. B1 partido por R1 sería menos B0 partido por AR1, más B1 partido por RF sería menos B1, perdón, menos B0 partido por ARF, y menos B0 partido por RF, igual a BS partido por R1. Y todo eso negativo pasamos el signo para el otro lado. Y nos queda esta cosa, AR1 más 1 más A partido por RF partido por A. Entonces, aquí empiezan como los trucos, ¿ya? Esta forma de demostrar como que no es como muy atractiva, ¿ya? Por ejemplo, el A con respecto a 1, ¿verdad? El A, que es 100 millones, es mucho mayor que 1, ¿verdad? Por lo tanto, si comparo 1 con A, el A se lo come. Es como que tuviera el A solo acá arriba. Y si el A está solo acá arriba, está dividido por A, entonces se van a cancelar los A en este lado. Y me va a quedar 1 partido por RF. Y en este lado me queda 1 partido por ARF. Pero A es un valor muy grande que multiplica 100.000 veces este valor. Entonces, y este valor RF es muy parecido a R1 porque está en el orden de los kilos, pero este es 100.000 veces más grande. Y entonces este me va a quedar 1 partido por R1 por 10 elevado a menos 5. Y este me va a quedar 1 partido por R1 multiplicado por 1. Entonces este término es mucho menor que este término. Entonces, este término de acá, ¿verdad? Se va a aproximar a esa cosa. Finalmente va a quedar B0 partido por RF. Y al otro lado queda BS partido por R1. Finalmente, despejando B0, me queda que B0
es igual a RF partido por R1 por DS multiplicado por menos. Si reemplazamos los valores, RF vale 20, R1 vale 10, por BS sería menos 2. Cuando resolvimos este problema en forma exacta, nos dimos la cuenta que el valor acá es menos 1,99969 y en el otro lado me da menos 2. Entonces, uno se da cuenta que la diferencia en el resultado está como en menos de un 1%. Entonces, por eso es que los problemas con amplificadores operacionales normalmente se trabajan con el modelo ideal, es decir, ignoramos la resistencia de entrada suponiendo que es infinita y la resistencia de salida de voltaje, de la fuente de voltaje la llevamos a cero y prácticamente nos equivocamos en menos del 0,1%. Entonces, ese es como es la razón de por qué los amplificadores personales normalmente no se trabajan como circuitería eléctrica como esto, sino que se trabajan básicamente con una técnica casi de inspección. Y cuando ustedes sean expertos, si es que lo llegan a hacer, para eso tienen que esforzarse y trabajar mucho haciendo ejercicio de este tipo, ustedes miran un problema y saben al tiro la solución. Porque estas reglas que hay acá, que esta es la primera, ¿verdad?, que estamos deduciendo, se empiezan a repetir por todos lados. Que el voltaje salida de un amplificador inversor, ¿verdad?, es menos la resistencia de la realimentación partido por la resistencia de la fuente multiplicado por el valor de la fuente. Esa ecuación se la tienen que aprender de memoria porque la vamos a usar a cada rato cuando veamos filtros, otras aplicaciones, filtros en cascada. Esta ecuación va a aparecer a cada rato. Entonces uno no tiene para qué volver a demostrar una ecuación que ya la demostró alguna vez en su vida. Uno sabe que está bien, va, la saca debajo del bolsillo y estamos listos. Esa ecuación les va a aparecer a cada rato en estos circuitos. ¿Question? ¿Cómo estamos en la hora? Ya, nos queda media hora todavía, así que estamos sobrados. Bien, sigamos practicando. Ahora, otro problema. Este se llama amplificador no inversor y ahí está la respuesta, ¿ya? Entonces, voy a ponerlo al otro lado del amplificador, chiquitito, a ver si ustedes son capaces de trabajarlo solo un ratito. Yo les voy dando los tips. En este caso, el amplificador, aquí está la salida. En la pata positiva, la no inversora, conectamos la fuente de voltaje. Y en la pata negativa vamos a conectar la resistencia R1 y realimentamos con RF por acá. Es decir, la única diferencia que hacemos es cambiar la posición de la fuente de aquí a acá. Las primeras veces uno dibuja el circuito equivalente, ¿ya? Después más adelante ya no vamos a necesitar, así que ahora lo voy a dibujar. Vayan dibujándolo en su cuaderno, como les dije, esta cuestión después lo vamos a borrar. Esta va a quedar ahí, R1. Esta llega hasta el terminal negativo, del terminal positivo. Aquí no se olviden que va a aparecer BD. Y aquí vamos a conectar ahora una fuente. Ahí está más. Uno podría cambiar la polaridad de la fuente, una serie de cosas y todo funciona igual. Y por supuesto, al otro lado va a estar la fuente dependiente con su
con su salida, ahí, B0 más ABD, y aquí la realimentación. Ya. Aquí está el nudo 1 y el nudo salida. Y aquí vamos a trabajar con circuito ideal. Ya vamos cualquier rato podríamos volver al circuito real, pero como le digo, es medio fome después que uno hace el primer problema porque todos los demás son iguales. La ecuación de Kirchhoff, la ecuación matricial, despejar el BD y resolver numéricamente. Estos son más entretenidos porque siguen teniendo análisis. Bien, a ver, un valiente que me empieza a dictar las leyes de Kirchhoff. Aprovechemos de aprender, porque mientras más ejercicio hagamos, más vamos a aprender. ¿Hay algún valiente o no? ¿No hay valiente? Una gallina en este curso. Puede ser. Entonces me voy a poner pato malo, voy a empezar a escoger al azar. Voy a tirar el random. Y voy a agarrar al que vivimos durmiendo. A ver al Regido, Richard Regido. ¿Está bien, clase Regido? ¿Te fuiste a la playa? Se fue a la playa Regido. Ya, 1-1 Regido. Por chistoso. Eduardo Gutiérrez. Aquí estoy, profe. Ya, Eduardo. A los leones, compadre. A la arena de aquí, al tiro nomás, con Nerón. Nerón va a tirarte a la arena. Sin misericordia, hijo de Nerón. Aquí este niño lo vamos a tirar a los leones. Ya, Regido. Regido, ¿no es cierto? Vamos a ver. Araya. ¿Cuánto? Nombre. Eduardo Araya, me dijo Ya, Araya. ya, Eduardo, vamos con la primera ley de Kirchhoff, al nudo 1. Profe, La corriente sale para allá. profe, una consulta. Y Yo podría bajar el nudo 1 puedo bajar el nudo 1. a la referencia de VS. Estaría mal. A ver, no entiendo la pregunta. Que en algunos ejercicios de la prueba 1 usted ponía el nodo 1 en la referencia de abajo. Bueno, uno puede poner la referencia donde se le antoje en el fondo, ¿ah? Pero la idea es que si el problema se te complica, en este problema no vale la pena. Se hace más difícil el problema, la referencia está aquí. ¿Cuál es el problema que tenéis? Ley de Kirchhoff aquí, corriente que sale para allá, corriente que sale para acá, y la corriente que sale aquí es 0. ¿Cuánto vale esa corriente? Sería V1 menos VS entre R1. ¿A dónde? Si VS está al otro lado, ahora está en otro lado, ya no está en el camino hacia la referencia. Entonces, ¿Qué es lo que es V1? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que es V1 es V1? el nudo 1. El nudo 1. No, el voltaje del nudo 1, no el nudo 1. El voltaje que hay entre ese punto y la referencia. Ya, ¿cuánto vale esa corriente que se va por R1? V1 ¿Ya? sale positivo con VS. O sea, no, pues, menos V0 sería. Sería el nudo 1, profe, V1 menos V0. Que vale 0 en este caso, está conectado a tierra, ¿cierto? Sí, ya conectado a tierra. Entre el R1. ¿Qué hago ahora? V1 entre R1.
¿Qué significa entre R1? Dividido en R1. Ya, tenemos un lenguaje adecuado. Ya, la corriente que sale por aquí sería el voltaje, porque conocemos el voltaje del elemento, que no es cierto, entre este punto y este, que es el mismo que está acá, está el voltaje de nudo. Así que en el fondo la corriente es simplemente ese voltaje dividido por la resistencia, porque estamos suponiendo que sale, y aquí está el más. Claro. ¿Cuánto vale esta corriente? V1 menos V0 entre RF, dividido en RF, B1 menos B0 dividido en dividido por RF. F. Y ahí tiene que dar 0. Dijimos que en el nudo 2 no vamos a plantear ley de Kirchhoff porque LKB. sabemos el voltaje, el resultado, po, es ABD. Por eso que no Claro. se plantea, no tiene sentido plantear una ecuación donde ya tiene el resultado. Sería como medio ilógico. Ya, entonces nos queda ahora calcular cuánto vale BD. Y para eso tenemos que irnos a esta malla. ¿Cuál sería la malla que me permite determinar cuánto vale BD en función de B1 y BS? Sería V1 más VD menos VS igual 0 A ver, sería entonces menos más, dijiste tú, o B1, ¿qué más? más VD Más VD, ¿ya? menos VS Menos B sub S igual igual a 0. 0. Por lo tanto, de aquí uno podría deducir, podríamos eliminar, tratar de eliminar el B1 y decir que BD, que B1 es igual a BS menos BD, VD. ¿verdad? Sí, Y ahora nos vamos para arriba. claro. B1 es igual a BS menos BD y BD es igual aquí no, aquí hay un error. Este es un B0. Ahí. Este es, ahí. Este es el voltaje de salida. B0 es igual a ABD. Dejemos todo en función de B0. Entonces esto sería BD, BS menos BD, que es igual a ABD. B0 partido por A. Ah, no, perdón. Sí, eso lo entré. B0 no entre, dividido por A. Hay un problema de concepto ahí que tenéis que te puede confundir. Ya, ahora sí podemos reemplazar acá arriba, ¿no? B1 sería BS menos B0 dividido por A partido por R1 más BS menos B0 dividido por A menos B0 dividido por RF. Y eso tiene que ser igual a 0. Entonces, los BS se pueden ir para el otro lado, ¿verdad? Sí. BS partido por R1 y BS partido por RF. Aquí nos va a quedar menos A partido por R1, ¿verdad? Acá nos va a quedar más A partido por RF. Y acá nos va a quedar más 1 partido por RF. Y esto va a ser igual a BS sobre R1 negativo y menos BS partido por RF. ¿Estamos? Y esto está multiplicado por B0. ¿Hay algún error?
Yo tengo una duda, profe, que no sé cómo queda así con los A. A entre R1, A entre RF, 1 entre RF. Porque se supone que el Ah, V0 aquí está es... dividiendo. sí, tenéis razón. Aquí es un 1. A ver, vamos a ver, para que aprovechemos de borrar, ya que se puede borrar. Ahí me condoré. Ahí sí. Ahí. Entonces, aquí sería 1 partido por AR1. Y aquí sería 1 por ARF. ¿Cierto? Claro, sí. Ya, como el signo está en los dos lados, se va a ir. Ahora, este valor es mucho más chico que este, porque este está dividido por 100.000. Entonces, esto se podría aproximar diciendo que esto es menos B0 partido por RF igual a menos 1 sobre R1 más 1 sobre RF partido por, multiplicado por B sub S. Estos ya al final se van a cancelar y B0 va a ser igual a 1 más RF sobre R1 por BS. ¿Estamos? ¿Alguna duda? Truco, ¿no? Sí. Sí, ya. Pero mire, yo les voy a enseñar ahora y abran bien. Este es un regalo que les voy a hacer. ¿Cuánto me quedan? 8 minutos. Todas las configuraciones se van a hacer de la misma forma. Aquí lo único que varió, se da cuenta, todo el cambio siempre está acá. Aquí es donde hay que poner la vista. Porque aquí es donde a uno le pueden cambiar la polaridad de la fuente, le pueden poner una resistencia a la fuente, pueden poner una fuente acá y acá. Todas esas son las variantes que hay que hacer y hay que tener claro cómo tirar las ecuaciones de Kirchhoff. Aquí, en estos problemas de operacionales, siempre planteen ecuación de Kirchhoff, ¿ya? No hay método matricial acá porque no se aplica porque hay una especie de supernudo acá, porque el voltaje salía, en el fondo, es conocido. Y no podemos plantear ecuación de Kirchhoff corriente acá, porque ya sabemos qué voltaje sale. Por lo tanto, con esta ecuación de nudo y ecuaciones, digamos, para simplificar. Hay un método que se llama el método del cortocircuito. ¿Ya? Entonces, miren, en este problema, ¿cuánto vale B1? ¿Ya? En este problema, B1, si calculamos B1, sería BS menos B0 partido por A. ¿Ya? Es decir, es BS factor de 1 menos lo que hay acá, que sería lo que teníamos antes, ¿verdad? Es R1 más RF dividido por R1. Y todo esto dividido por A. ¿Está bien? B1 es BS menos BD. Perdón, BS menos B0 partido por A. Y B0 partido por A sería esto partido por A. Ah, no, hay un error ahí, ¿verdad? No puede ser, me equivoqué. Aquí me equivoqué. Veámoslo. Ya, entonces BS sería BS menos B0 partido por A, pero B0 es 1 sobre A multiplicado por 1 más RF sobre R1 por BS. Ya, este término que hay acá, ¿verdad? Multiplica todo lo que hay adentro.
¿Ya? Entonces este término se va a ir. Y acá me va a quedar un valor que es RF sobre R1 partido por A por BS. Entonces este término que hay acá, que va a ser 1 menos, aquí este se va, este no existe, me va a quedar RF partido por A R1 por B sub S. Ya, entonces B1, si ustedes se dan cuenta, salvo por esta pequeña variedad, B1 es casi BS. B1 se parece mucho a BS, en este caso. Lo cual significa que BD, si B1 se parece a BS, significa que BD tiende a ser un valor muy pequeño. ¿Ya? Entonces la conclusión de acá es que BD es un valor mucho menor que 0, porque en realidad es esto lo que lo separa de 0. Esto menos esto, RF, que serían 20 partido por 10, serían 2 partido por 100.000, serían 2 por 10 elevado a menos 5. 1 menos 2 por 10 elevado a menos 5 viene a ser 0,99999999 B sub S. O sea, B sub 1 es prácticamente B sub S, y B sub D en el fondo tendría que ser del orden de algo por 10 elevado a menos 5 volt. Es un valor muy chiquitito. Entonces, basado en ese principio, uno podría decir lo siguiente. Como BD se parece mucho a 0, entonces nosotros vamos a tomar, esta es la ecuación 1, 2 y 3. Entonces nosotros decimos D3, B1 más BD menos BS es igual a 0, pero esta ecuación finalmente, esto lo vamos a simular 0 y esto va a ser B1 igual a BS. Entonces en este problema, uno podría decir B1 en realidad se parece mucho a BS porque BD es muy pequeño. Entonces ahora tomo la ecuación 1 y digo BS partido por R1 más BS partido por RF menos B0 partido por RF igual a 0. Entonces finalmente B0 me queda 1 sobre R1 más 1 sobre RF multiplicado por BS, y el RF lo paso para allá, me queda RF. En el fondo me queda 1 más RF sobre R1 por B sub S. Es decir, esta ecuación. ¿Ya? Entonces, con el método del cortocircuito virtual, los problemas operacionales se pueden resolver en una sola vuelta. ¿Y en qué consiste? En decir que BD se hace 0. ¿Ya? Miren, vamos a volver a este problema que nos costó bastante. En este problema lo podemos hacer de una sola vuelta. Miren, si B1 igual a menos BD, entonces por el método del cortocircuito virtual, entonces B1 es prácticamente 0. Si B1 es 0, entonces me queda menos BS sobre R1 menos B0 sobre RF igual a 0. Por lo tanto, B0 va a ser igual a RF
sobre R1 por B sub S. O sea, saco la pega en un segundo. Pero ese método hay que darle vuelta porque antes de aplicarlo hay que dominarlo. Esos ya son métodos así que usan. Los electrónicos hacen eso. Pero ya cuando los electrónicos son duchos, miran un circuito, listo, soluciona el tiro. Para eso hay que pasar su entrenamiento primero. Porque primero tienen que ir al kindergarten, después irán a la enseñanza media, harán el apresto de matemática y después guascazo. Entonces, en la mayoría de los problemas que vienen, yo voy a aplicar ese método. ¿ya? Yo acá les planteé estos métodos porque ustedes son electricistas, pero en realidad te dan cuenta que la cantidad de tiempo que necesitamos para deducir una de las relaciones es bastante larga, comparado con este método, que en realidad, como dicen, nos sale por curado, y sale la misma ecuación. Aquí, esta cuestión ya es para la risa, pues en este caso lo sacamos con una ecuación. Y en este caso nos costó un poquito más, porque había que deducir bien esta ecuación de acá. Todo el secreto del operacional está en cómo planteamos esta ecuación de la ley de Kirchhoff-voltaje en esta zona. Y después hacer BD igual 0 y reemplazar arriba y estamos al otro lado. Entonces, bueno, ¿qué nos queda? Nos queda el seguidor de voltaje, nos queda el amplificador sumador, nos queda el amplificador diferencial, el más difícil. Y se acabó la materia. Y eso se la van a llevar de homework, como dicen los gringos, It's the homework. La tarea para la casa. Bien, se acabó el tiempo. A partir de este momento mi tiempo vale oro y hay que pagar si quieren tener otro comentario. Nos veríamos, No, profe, ya, entonces la próxima semana toca higiene mental, así que tienen una semana para revisar la materia, no se echen en los huevos, no se olviden que a la vuelta les voy a hacer un test, ¿ya? No la vamos a hacer el día martes, el test yo creo que lo vamos a hacer el día jueves, para darle tiempo a calentar los motores, pero esta higiene mental que no sea vacaciones, simplemente ponerse al día, porque como les digo, vamos a ir al tiro al segundo test, donde va a entrar Lazo y esto de operacionales. ¿Estamos de acuerdo? Profesor. Diga. Disculpe, le faltó subir la materia de día. Yo ya vi los lazos y trabajé. Falta por subir ahora operacional entonces. Sí. Ya, perfecto, la subo al tiro. Ya, Gracias, profe. Hasta luego, Ya, profe. profe, chao. Gracias. Bien, adiós. Hasta luego, profe. Buen fin de Descansa. semana. Sí. Gracias. Chao, profe. Ya, Chao. chao, chao.